Esta clase 4 constituye ya la conclusión del curso virtual de metodología cualitativa. Y es básicamente, está constituida esta clase 4 por un abordaje de síntesis, digamos, de todo el recorrido, la trayectoria que hemos hecho con el curso virtual. Y se llama Reconstrucción Sociohistórica de la Subjetividad. Construcción sociohistórica de la subjetividad. ¿Por qué reconstrucción sociohistórica de la subjetividad? Porque la ciencia es reconstrucción de la realidad. Y construcción, reconstrucción, es un juego dialéctico, digamos, de procesos de tesis, antítesis y síntesis, como diría Hegel, ¿no? Su lógica dialéctica. La reconstrucción sociohistórica de la subjetividad. ¿Por qué la subjetividad? Porque en última reducción, la investigación de lo social, la investigación de la subjetividad, la intersubjetividad, la investigación del sujeto, de los sujetos en el proceso de la interacción y del despliegue de sus acciones, que van siempre, como dije en la clase anterior, como dice Weber, orientada siempre hacia el otro, está orientada siempre hacia el otro. La acción social no es cualquier acción, dice Weber, es una acción que está orientada al otro. Es intersubjetividad de lo que yo llamo, a lo que yo llamo intersubjetividad contextuada, siempre en un contexto que prácticamente no tiene límite, es ilimitado. El contexto puede ser cualquier plano de la realidad social o ámbito de sentido, ¿no? Está la familia, está la comunidad, está la institución, está la calle, está una sociedad, está una civilización. Por lo tanto, es intersubjetividad contextual. Y esa reconstrucción sociohistórica se hace, es decir, esa síntesis y esa tesis y esa vuelta a la síntesis, se hace desde el punto de vista del proceso histórico de la vida, de la subjetividad, del individuo. Es una historia de vida, por eso la historia es de vida, historias de vida, porque estamos reconstruyendo el proceso de la subjetividad a partir de la historia de lo vivido individual, de lo vivido colectivo, de lo vivido familia, de lo vivido comunidad. Uno puede reconstruir la historia de una institución, como por ejemplo la escuela, en un periodo histórico determinado, por eso contextuado. La escuela, por ejemplo, en Ciudad Bolívar, en la época colonial, o la escuela en la época republicana, o la escuela en la época relativamente reciente de la democracia. Entonces es una reconstrucción permanente y es una historia permanente, puesto que somos grupos con historia, ¿no? Los seres humanos somos grupos con historia, no sabemos si los animales tienen historia. Es decir, tienen una inserción autorregulada y autoprogramada o intencional sobre la realidad. No lo sabemos, no podemos decirlo, es imposible la cosa en sí, en el sentido kantiano. Pero sí sabemos de los seres humanos porque la investigación social es una autorreflexión del espíritu sobre sí mismo, individual y colectivo. Entonces, reconstrucción sociohistórica de la subjetividad y significa partir de los modos de producción social de la subjetividad. Marx habló de los modos de producción material, condiciones materiales de existencia, cómo se produce en una sociedad materialmente. Se produce, se distribuye, circula y consumo. Pero Marx estudió específicamente el momento económico de la producción, la economía política inglesa, está tomada, está asentada sobre el método de la dialéctica hegeliana, básicamente, ¿no? Eso es lo que Marx hace. Lo que estamos nosotros tratando de hacer aquí es ver cómo se produce la subjetividad
desde el plano de lo social, lo cual es una tautología, porque la subjetividad siempre será social, pero hacer énfasis en lo social significa que estamos resaltando, estamos apuntando hacia la subjetividad, no como calidad de propiedades intrapsíquicas, sino como espacios de condensación de lo social vivido. O sea, espacio de condensación de lo social vivido puede ser individual, puede ser colectivo, como ya le dije, por lo tanto la subjetividad puede ser individual, puede ser colectiva. Y es histórica siempre, porque se despliega en un eje de las X que va de un punto X a un punto Y, de una X sub 1 a una X sub 2, ¿no? Tratando de parafrasear las coordenadas de Descartes. Entonces tenemos sistema y macroestructuras sociales, sistemas sociales, sistemas que son un conjunto de relaciones coherentes en una realidad determinada, instituciones, los patrones de comportamiento, los individuos, los sujetos, los valores, en fin. Y las macroestructuras sociales, porque esos sistemas pueden ser sistemas globales, pueden ser subsistemas, están dentro o están relacionados con estructuras sociales que partimos de lo más general para lo más particular. Aquí hay un enfoque tipo hipotético deductivo, pero no se descarta tampoco el método inductivo. Partimos de estructuras sociales en macro. Tenemos estructuras socioeconómicas, tenemos estructuras sociopolíticas, tenemos estructuras socioculturales. Estructura socioeconómica, estructura sociopolítica y estructuras socioculturales. Son el inventario de las estructuras macro más importantes, ¿no? Ahí debería ser lo que Marx llamaba la formación social. La formación social, que es un conjunto de modos de producción en el plano material, y aquí lo estamos viendo en el plano de lo social. El aspecto sociocultural merece destacar las visiones del mundo, las ideologías, las representaciones colectivas, los sistemas de valores y el proceso de endoculturación que se produce en este contexto. Es decir, la endoculturación, es decir, la particular socialización del individuo dentro de una cultura o endoculturación se produce en ese contexto de visiones del mundo, ideología, representaciones colectivas, sistemas de valores. Es decir, tenemos cultura, tenemos visión del mundo, tenemos imaginario, tenemos ideología, tenemos representaciones colectivas, los mitos, por ejemplo, representaciones simbólicas, ¿no? Entonces se produce el proceso de endoculturación. Ningún proceso de endoculturación, es decir, de socialización del individuo dentro de las pautas fundamentales, de los patterns fundamentales de una sociedad, no se produce si no hay este conjunto de requisitos para que el sujeto esté integrado socialmente en una sociedad determinada. Puede estar integrado patológicamente, claro, pero la norma es, la media aritmética mayoritaria, que esté integrado socialmente de manera normal dentro de la sociedad. Bueno, son variaciones, ¿no? Uno no encuentra nunca que la gente está totalmente integrada, no hay nadie totalmente integrado. El Big Brother sería, pero toda sociedad tiene sus momentos de entropía, sus lugares de opacidad, ¿no? Sus caras opacas. Bueno, eso es parte del juego, digamos. Luego bajamos a la producción, que tiene que ver con la estructura socioeconómica, explotación, dominación y opresión, que tiene que ver con la parte sociopolítica, y la hegemonía, que es el dominio de una clase que tiene un proyecto histórico, político determinado, y ideología es la ideología dominante en una sociedad. Tenemos entonces producción como procesos, explotación, dominación y opresión, que derivan de estas estructuras macroestructurales, macrosociales. Ya dijimos, dentro de lo sociocultural hay líneas que van hacia estas cosas que señalamos al margen, y dentro de la estructura socioeconómica, sociopolítica, tenemos procesos como producción,
explotación, dominación y opresión en una sociedad de clases, una sociedad de dominación, no así en una sociedad primitiva o sociedad sedentaria, donde no se dan estos procesos exactamente, pero sí en sociedades de clase o en sociedades modernas, en sociedades contemporáneas. La hegemonía, pues, como ya dije, es el dominio que tiene una clase dominante, la redundancia, porque su ideología se convierte en la ideología dominante. Por ejemplo, la ideología capitalista, la visión del mundo del tipo capitalista, es una sociedad capitalista, una sociedad feudal. Bueno, la ideología del honor es la hegemonía de la clase dominante, ¿no? El modo de producción feudo-aristocrático de la Edad Media está caracterizado por la hegemonía que significa la ideología de tipo religiosa, la ideología del honor, la ideología caballeresca, propio del modo de producción feudo-aristocrático. Entonces, a partir de ahí, uno puede derivar el Estado, las instituciones sociales y las clases sociales como elementos, pues, de esa hegemonía, de acuerdo a lo que planteaba Antonio Gramsci. Una vez que tenemos las macroestructuras sociales, sistemas de macroestructuras sociales, podemos hablar entonces de estructuras microsociales, que no se pueden dejar de nombrar, estructuras microsociales. Familia, comunidad, escuela, estructuras microsociales fundamentales en cualquier sociedad. Cuando uno va a investigar a una sociedad determinada, por ejemplo, cuál es el diagnóstico de salud que hay en una comunidad determinada, tiene que considerar la familia, la comunidad y la escuela. Cuando uno va a investigar los comportamientos violentos, como hicimos nosotros en esta investigación, pues tiene que tener en cuenta familia, comunidad y escuela. Son muy importantes esas instancias micro, ya no macroestructurales. Por ejemplo, en el caso de la familia es muy importante ver las estructuras del micropoder y la violencia microsocial que se produce en la familia, las patologías, pues, la disfunción familiar, la desintegración familiar, el alcoholismo, la violencia, el maltrato infantil, el abandono. Esos son procesos patológicos que se pueden ver hoy en cualquier familia, no solamente en la familia de las sociedades subdesarrolladas, sino también en las sociedades desarrolladas, en Occidente. En Oriente, por supuesto, también se da eso dentro de la familia, violencia. Pero la violencia en la familia de las sociedades occidentales es por lo menos más conocida por parte de nosotros, porque hay un proceso de individualización de esas estructuras. No hay un colectivismo como en las sociedades orientales, no hay un carácter sacro de la sociedad occidental, donde la gente está integrado ya, digamos, soldado, hay una soldadura social, sociológica, epistemológica del individuo. Bueno, esa soldadura nunca es total, pero la ideología fundamental, que es la ideología religiosa, en el caso de los árabes, la ideología del islamismo actúa en función de no separar el aspecto sacro del aspecto profano, el Estado de la Iglesia, el individuo de la comunidad religiosa y la fe. En Occidente no. En Occidente es un proceso de secularización, un proceso de racionalización, y entonces hay descomposición social, hay desintegración social, hay violencia, hay delito. Dentro de la familia, como dije, la familia como aparato ideológico del Estado, es un aparato que transmite la ideología del Estado, igual que la escuela. Se presentan esas situaciones patológicas de dominación, de sometimiento, de explotación en algunos casos, pero sobre todo de maltrato a violencia de pareja, por ejemplo, para no hablar de maltrato solamente en un sentido del género de la mujer, sino que se presenta violencia de pareja, y es una disfunción social tremenda. Y por supuesto, el dominio y la hegemonía del padre, del hombre, de lo masculino, una sociedad patriarcal. Pero no es una sociedad patriarcal en el sentido sacro o sagrado de las sociedades islámicas. Es una sociedad patriarcal que viene desde Roma, desde Grecia a Roma, pasa por la Edad Media y llega a la modernidad.
Y eso, digamos, el basamento sociológico del funcionamiento de un modo de producción económico que es el capitalismo. Y el capitalismo hasta llegar a hoy, solo que la familia hoy vive un proceso de dispersión social, de disgregación social que no había conocido nunca la historia, y por lo tanto la subjetividad también se dispersa, se hace entrópico, se disuelve también a la luz de esas condiciones anómicas, patológicas y de desintegración social. En ese contexto, pues, de la influencia de las estructuras macrosociales, estructuras macroestructurales y las estructuras microsociales, la manera de componerse eso, de amalgamarse eso, y los procesos patológicos que se puedan dar, o los procesos en los que se puedan dar, eso apunta a la cristalización del mundo de la vida, a la concreción del mundo de la vida. ¿Y qué es el mundo de la vida? El mundo de la vida cotidiana, o menos, es el conjunto o sistemas de presupuestos incuestionados del pensamiento natural. Es lo que se da como, es lo que se ve como ya dado, es lo que se ve como que es el límite del comportamiento del individuo, el comportamiento del sujeto, sea infantil o sea adulto. Muchacho, no hagas eso. Muchacho, no te metas con eso. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esos límites? Tenemos un sistema de normas, pero esos sistemas de normas vienen de esos presupuestos incuestionados que constituyen el mundo de la vida cotidiana. El respeto al padre, el respeto a la madre, el respeto a los mayores, la sumisión del menor, etc. Claro, eso está cambiando también. El mundo de la vida no es una estructura rígida. En lo social nada es rígido, pero aún con todo el desarrollo del siglo XXI y toda la posmodernidad y todo el proceso de integración social, se mantienen esos valores, se mantienen esos patrones culturales, esos patterns de el niño debe obedecer al padre, el niño le debe respeto al padre, la mujer tiene que someterse al hogar, por ejemplo. Eso está cambiando también, por supuesto, con el trabajo de la mujer en la calle, con la liberación de la mujer, con el doble o triple rol de la mujer, es decir, con la emergencia de la mujer como sujeto. Eso está cambiando y tendremos una sociedad con un nuevo mundo de la vida que está basado en el cambio de roles tanto de la mujer y su emergencia como sujeto, como de la emergencia del niño como sujeto. El niño como categoría social no estuvo presente siempre. Surge a raíz de la modernidad. A raíz de la modernidad, porque antes de la modernidad, en las sociedades tradicionales, aristocráticas, el concepto del niño no existía. El niño es un hombre pequeño. Igual en las sociedades primitivas, el niño es un hombre pequeño. No es una categoría social particular que uno pueda definir con ribetes, con propiedades específicas. De manera que la estructura del mundo de la vida, a despecho de lo que dicen algunos teóricos, como Schut, ¿no? Como si fuera rígido, da la impresión de que eso estuviera soldado con cemento. No está soldado con cemento, por lo menos al cemento, el cual está soldado el individuo. El mundo de la vida es variable y es cambiante, sobre todo en una sociedad que ha institucionalizado el cambio, como en la sociedad contemporánea. Entonces, a partir de las estructuras macrosociales, de las macroestructuras sociales, microestructuras sociales y de sus procesos y de la consolidación o estructuración del mundo de la vida, tenemos los procesos de socialización de lo vivido, individual y colectivo. ¿Qué sociedad es esa que no socializa a sus miembros? Ninguna, todas. Desde los esquimales hasta los indígenas, sociedades sedentarias, hasta las sociedades actuales, pues, hasta los hippies, que eran una comunidad abierta, tenían un proceso de socialización en el cual todos los hombres eran padres de todos los hijos, todas las madres eran madres de todos los hijos. Y ese proceso que se ha denominado, que Durkheim, un sociólogo que funda la sociología, denomina el etairismo. Bueno, no es Durkheim exactamente, es Louis Morton. Denomina el etairismo, que es una sociedad, que es una etapa muy primitiva en la evolución de la sociedad, en la cual no hay normas absolutamente de nada.
y todo vale igual, eso no ha existido en la sociedad, eso es un mito. Realmente no, toda sociedad, por más pequeña que sea, y que lo ven grupos muy pequeños, un grupo de muchachos que se organizan para jugar, siempre tienen normas, siempre hay una estructuración, pues. Entonces, no hay esa promiscuidad primitiva, ni en lo sexual ni en lo social, del cual hablaba el bueno de Lewis Morgan, que tanto impresionó a Engel, y Engel se lo transmitió a Marx, y Marx elaboró su proceso de periodización histórica, los modos de producción, sociedad primitiva, comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo, con unas salidas tangentes que eran colaterales, que era el modo de producción asiático, se elabora a partir de ahí. Pero ese tairismo o comunismo primitivo, donde todo es igual, todo es de todo el mundo tiene propiedad, eso no existió jamás, eso es un mito, igual que se diga que hubo sociedades donde la mujer tenía el poder. Puede ser que haya tenido espacio de dominación, y lo tiene actualmente también, pero no podemos hablar de una sociedad, bueno, no sé, pero pienso yo que no se puede hablar de una sociedad históricamente determinada en el cual la mujer tuvo el control del poder o el control del Estado. Hoffen es un investigador que a finales del siglo XIX elabora una teoría en la cual él prueba a través de los mitos que la mujer sí tuvo roles de dominación en la sociedad. Hoffen establece esa caracterización, y también eso impresiona a Marx y a Engels, que vivían buscando información por todas partes, porque eran gente que estaba muy atenta a todo lo que se producía para sustanciar sus teorías sobre la evolución de las sociedades, del comunismo primitivo a las sociedades capitalistas, ¿no? Y decía, bueno, entonces sí, hubo un comunismo primitivo, un eteirismo, eso significa que después de disolverse un modo de producción estratificado socialmente, con clases sociales, con división del trabajo, con propiedad privada, con explotación, va a volver un momento en el cual se va a regresar a eso. Eso es un mito, eso no va a regresar nunca. Termina el sistema capitalista y habrá otro sistema de propiedad, de los medios de producción, de división del trabajo, de poder, controlado siempre por grupos, controlado siempre por... Eso es sociobiológico, ¿no? Ya lo estableció en los años 60, 70 Wilson con la teoría de lo que él denominó la sociobiología. Luego, al final, tenemos los procesos de construcción y reconstrucción de la subjetividad. Entonces, vean ustedes cómo, viniendo de lo más general, se puede llegar a lo más particular. Ojo, que la tendencia al contrario es igualmente cierta. De manera que el proceso de construcción y reconstrucción de la subjetividad individual o colectiva, permea en sentido inverso todo el proceso de socialización, todas las estructuras del mundo de la vida, todas las estructuras microsociales y todas las estructuras macrosociales. De manera que tenemos una relación en espiral que no es siempre se parte de un lugar y se llega otra vez, sino que va siempre cambiando en forma radial o en forma circular y no en forma lineal. La historia de la sociedad y del individuo nunca es en forma lineal, siempre es en forma radial y en forma circular, y en ese proceso circular hay cambio, y esa es la dialéctica. Lo decía Hegel también en su dialéctica. Hegel rompe con la lógica formal, con la lógica aristotélica, con el principio de la identificación, A es igual a A, y es diferente, por lo tanto, a no A, y por lo tanto, el tercer excluido, que es el principio de la contradicción, no puede explicar las verdades de la ciencia. La ciencia se forma con la lógica dialéctica. Eso comenzó a cambiar a finales del siglo XIX. Con la física cuántica comienza también a cambiar, y no es verdad que A es exactamente igual a A. Con el teorema de la indefinición de Gödel, lógico, que establece que no hay, que en un silogismo, pues, hay un término
Hay una proposición de esos términos que es indefinido, que no se puede demostrar totalmente. Entonces tenemos acá un enfoque fenomenológico, hermenéutico, que termina siendo un enfoque dialéctico, digamos, en este proceso pues, de reconstitución de paradigmas y teorías cualitativas para llegar en una desembocadura no lineal y no sin problemas a la metodología cualitativa que ha sido el motivo, pues, el tema central del curso que hemos dictado.